Bienvenidos al podcast de Hablando Claro, junto a sus pastores Javier Alicey y Eni Rivera, un podcast que te llenará de fe y conocerás la verdad que es en Cristo Jesús. Muy buenas noches, gracias por esperar y gracias por ser paciente a todos, ¿verdad?, que se conectaron. Ya estamos en vivo, estamos live tanto por YouTube como por Facebook, gracias a Dios. Los Gloria muchachos, a Dios. definitivamente los muchachos están haciendo excelente trabajo. Excelente. Y les agradecemos muchísimo el trabajo que están haciendo. Y como les mencioné al principio, por favor, sigan compartiendo en las redes, compartan, ¿verdad?, lo que está haciendo en su casa. Amén. Queremos darle la bienvenida, ¿verdad?, a los que se siguen conectando. Silvia, Manuel, Nelly, Ricky, #Mike. Está Draymond y Nayeli, está Doris también. Amén, gloria a Dios. Gracias por conectarse. Recuerden que esta es su casa también y compartan las cosas buenas que está haciendo el Señor en su casa. Amén. Amén. Hoy tenemos algo de verdad, mi amor, pastora. Hoy tenemos un tema excelente. Tenemos un tema que es necesario que todos lo escuchemos. En algún punto de nuestras vidas hemos pasado por eso, pero le damos gracias a Dios que Él llega a tiempo. Amén. Así mismito es. ¿Decimos el tema? Claro que ¿Empezamos con el tema ya? Amén. Claro que sí, porque hacerlos esperar si ya llevan esperando un buen rato. Llevan esperando bastante rato. Amén. Amén. Mira, el tema de hoy se trata de cegados por el pecado. Así mismo. ¿Escucharon bien? Cegados por el pecado. Así mismo es. Lastimosamente nosotros podemos ver cómo la humanidad hoy en día está viviendo cegada por el pecado. La palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Y entonces, como están cegados por el pecado, la causa de que se enfríe su amor es eso, de que viven una vida tan pecaminosa que llega un punto que su amor también, ¿verdad?, se enfriará. Viven hoy en día personas sin tener conciencia de las consecuencias de sus acciones. O sea, viven no reconociendo que hay un Dios que sabe todo, que hay un día que va a haber un juicio, que todos tenemos que dar cuenta por esas acciones que nosotros hemos tenido en nuestra vida, cómo nosotros actuamos. Puede ser buena o mala y dependiendo de cómo el estilo de vida que tuvimos, esa es la eternidad que nosotros vamos a vivir. Amén, amén. Y como acabamos de mencionar al principio, ¿verdad?, el tema es de cegados por el pecado. Nosotros tenemos que entender que una persona ciega no ve lo que está sucediendo a su alrededor. O sea, una persona ciega que está ciega, o sea, no ve, o sea, es sencillamente no ve. Y el pecado, sabemos que el que comete pecado ha sido separado. Se está separando literalmente de la presencia del Señor. O sea, una persona ciega y pecadora no visualiza lo que está haciendo. Porque simplemente se está dejando llevar por los deseos carnales, las pasiones, todo aquello, ¿verdad?, que a Dios no le agrada, básicamente. Ahora bien, vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, del versículo 3 al 4, y dice lo siguiente. Dice, y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, Satanás, lo ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Como podemos ver ahí, bien claramente dice en el versículo 4, pues como ellos no creen, eso es una de las primeras cosas. Hay muchas personas que no creen, y esas personas que no creen ya están siendo cegadas por el pecado. Están siendo cegadas por el pecado. El simple hecho de no creer la existencia de nuestro Dios. Ya ahí Satanás se aprovecha de esa situación y los va a cegar. Y los va a cegar. Bueno, aún más de lo que están. Exacto, aún mucho sí, más. Sí, porque nuestra naturaleza, o sea, nosotros como humanos, todos siempre van a tender a buscar adorar a algo. Y, tú sabes, independientemente las personas quieran negar a Dios,
su humanidad, su naturaleza, los tiende a querer adorar a alguien. Sabe que hay algo, hay un ser supremo, hay algo más allá que ellos necesitan adorar. O sea, que están cegados, pero Satanás se aprovecha de esa condición para mantenerlos así. Así, exacto. Y como dice aquí, dice que Satanás lo ha hecho ciego de Ujú, entendimiento. O ujú, sea, ya están cegados y por más que tú trates de llevarle a la persona el mensaje del Señor, lo primero que hacen es que te rechazan. No te ujú. quieren escuchar. Es como que, no, está bien, yo no quiero saber de eso. Rápido te dicen, yo soy ateo, o te dicen, yo, yo no creo en Dios, yo creo en la naturaleza, yo creo en la ciencia, las cosas que me pueden probar físicamente. Ujú. ¿Ves? Y esas cosas, pues Satanás él se aprovecha de cualquier pequeña apertura que se le dé para hacer contigo lo que él desee, lo Amén. que él quiera. Así mismo es. Tú sabes que aquí, o sea, el mismo versículo 4 que dice, ¿verdad? Que Él los ciega para que entonces ellos no vean la luz brillante del evangelio. Por eso es que entonces nosotros nos preguntamos por qué las personas no quieren escuchar. Nada más le mencionan Dios y rápidamente están como que, "Ay, no me hables de iglesia, no quiero saber nada de eso". Pero es que realmente la ceguera es tanta que le cuesta, tú sabes, permitir que tú le traigas esa luz porque lo vas a poner en una posición que donde tienen que reconocer que están mal. Y como estuvimos hablando en el episodio anterior, que para seguir a Cristo tenemos que pagar un precio cuando tú eres confrontado por el Espíritu Santo y te convence de que estás mal, ¿Sí? te toca tomar una decisión. Entonces, esa decisión ahí son los cambios que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, que son sacrificios y son cosas que tenemos que hacer que muera la carne. Por eso tan cegados que realmente no desean reconocer que están viviendo una vida errónea. Y mira, yo quiero, ¿verdad?, hacer un comentario. Y es algo importante. Tenemos que entender que una persona que está siendo que es cegada por el pecado, es una persona que no piensa en las consecuencias. Ujú, Simplemente piensa en los placeres, en el deseo, en cumplir lo que la carne le llama. ujú, ¿Ve? Y eso es un grave problema, porque no es hasta que, no es hasta que esa persona es confrontada, no va a ver. O sea, literalmente no va a ver y va a seguir llevando, ¿verdad?, las acciones ujú. que la carne desea. Va Ya. a querer seguir cumpliendo los deseos carnales. Y créeme, todos hemos tenido un pasado. Todos nosotros, ¿verdad? Lo que hemos sido llamados por el Señor, tuvimos un pasado de donde Él nos sacó. Porque Ujú. también una vez nosotros estábamos ciegos por el Sí, pecado. así es. Muchos, ¿verdad? Sea el dinero, el alcohol, pornografía, Ujú. Las las drogas. drogas, Ujú, ¿verdad? Todas aquellas cosas que te separan del Señor, que te ciegan y lo único que tú quieres ver es exactamente eso y cumplir los deseos de la carne. Todas esas cosas, nosotros en cierto punto pues llegamos a vivirlas, ujú. pero tuvimos a alguien que nos rescató, tuvimos a alguien que nos confrontó y ese, ¿verdad?, es el Espíritu Santo de Dios, que ese es Amén. el que te dice, oye, deja de estar haciendo eso, Ya. oye, no se meta ahí, Ujú. oye, no envíe ese mensaje, Ya. oye, compórtese bien, Ujú. haga las cosas bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí entramos en una batalla espiritual, en pocas palabras. Sí. Como se había mencionado antes, el Pianito angelito y y el el diablito, diablito. ya. El Así es. angelito y el diablito. Entonces, ¿por a quién tú vas a escuchar? Ujú, Ese es el detalle. Cuando una persona está cegada por el pecado, créeme que por más que tú le hables del Señor, no te va a escuchar, porque ujú, está ciego. ya, Una persona ciega, como te mencioné, no ve absolutamente nada de lo que está sucediendo a su alrededor, simplemente ujú, está enfocado en el pecado y punto. ujú, Y por más que tú trates como que no ve, pero tiene que ser confrontado por el Espíritu Santo. exactamente. Esa es la clave, pastor, porque muchas veces las personas gastamos nuestras fuerzas tratando de convencer a las personas que están mal llevan la vida que están llevando. Pero nuestro trabajo es señalar, o sea, nosotros mostrarle a Cristo Jesús a través de nuestras acciones, llevarle el Evangelio, llevarle las buenas nuevas, llevar lo que dice la palabra. Una vez nosotros le decimos, mira,
la palabra dice esto y tú estás viviendo de tal forma, tú no estás viviendo tal cual como Dios quiere, pero no es nuestro trabajo convencerlo, es el Espíritu Santo que le va a Amén, redarguir así es. y que lo va a convencer para Así que es. sea genuino, porque entonces si nosotros forzamos a las personas por complacerme a mí o complacer a la persona que está tratando, lo va a hacer un tiempito, pero luego va a volver nuevamente. Y es algo que, tú sabes, es una venda, es algo que no es un velo, como leímos en el versículo, es un velo. El que no cree está cegado por Ujú. eso, o sea, todavía no reconoce que realmente necesita estar redimido de sus pecados. Amén, así es. No, y la cosa es que también Dios es tan bueno que Él primero te envía el Espíritu Santo para que tú veas cómo son las cosas. Dios te envía el Espíritu Santo para que te confronte, Ujú, para que te abra los ojos, ujú, para que tú puedas ver lo que estás haciendo, en dónde te estás metiendo y qué consecuencias eso puede traer a tu vida. ujú, Él te envía el Espíritu Santo y te habla claramente que ujú, estás haciéndolo mal. Si tú no quieres abrir los ojos, y eso es una decisión tuya. ¿Ves? ujú, Pero ¿qué pasa? Ah, ¿no escuchaste al Espíritu Santo? Ah, no escuchaste, no hay problema. Te voy a enviar a alguien para que también te confronte. ujú. Y cuando te envía esa persona para que te confronte, imagínese que el profeta de la casa se levante y Yeah. te diga, ¿verdad?, tus pecados. Mm, Que te los diga tus pecados en público. ujú, Mira, demos gracias a Dios, ¿verdad?, por la misericordia del Señor, ujú, que Él nos ama tanto y de verdad que desea que nos arrepintamos de corazón y ujú. que confesemos nuestros pecados hacia Él para que algo así, ¿verdad?, no nos suceda, no nos suceda. Pero por eso es necesario abrir nuestros ojos y Yes. no seguir, ¿verdad?, ciegos por el pecado. Sí, así mismo es. El Señor nos llama con cuerdas de amor y, Así es, ¿verdad? Y Él toca nuestra puerta, toca nuestro corazón y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos redarguye y nos deja saber que estamos actuando mal, que estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Y llega hasta un punto que sí, el Señor puede levantar un profeta y puede señalarte hasta públicamente, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Cómo estás llevando. Ya eso tiene que ser algo de que entiendo yo, ¿verdad? Que es ya y a lo último que tú no quieres dar el brazo a torcer, como decimos. Pero también, tú sabes, tenemos que entender que la palabra dice que no para siempre el Señor contendará con el hombre. O sea, que así no es, siempre estará ahí y mire, hay que buscarlo mientras esté ahí. Cuando la palabra dice que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado. También podemos ver, ¿verdad? Aquí estamos hablando de estos deseos, ¿verdad? De la carne, que es lo que nos está llevando a estar cegados y continuar, ¿verdad? Satisfaciendo esos deseos en vez de satisfacer el espíritu. Aquí en Santiago 1, del 13 al 15, nosotros podemos ver que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Ahí cuando habla de concupiscencia está hablando de esos deseos que no le agradan a Dios. Son esos deseos que vienen, que no son deseos que vienen de Dios, sino que vienen de la carne. así es. Entonces, nosotros cuando somos tentados, no es Dios que te está tentando. Cada vez que viene una tentación, Dios te da la salida para esa tentación. Por eso el Espíritu Santo, ahí es cuando empieza la lucha, cuando estás en esa situación y el Espíritu Santo te diga, no hagas eso, Ujú. no haga esto, lo otro, ahí es entonces que empieza la lucha. Pero cuando entonces tú tomas la decisión de ceder a ese deseo, ya estás cayendo entonces en lo que es el pecado. Y aquí dice que da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte, que es lo que al principio comentaba, que todos, al final, dependiendo de tus acciones en tu vida, es tu eternidad. So, que va a haber un día que va a haber un juicio y el pecado te va a llevar a la muerte. O sea, al final del pecado te va a llevar, eso es lo que te lleva a camino de muerte. Así es, y como dice Nelly, ¿verdad?, la decisión es tuya. Es muy cierto, la decisión es tuya. Pero mira algo importante, algo bien importante.
En el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ujú, ¿Ves? Atraído y seducido. Mira, una persona comete pecado porque sabe que el pecado en cierto punto es placentero. ujú, Es placentero. El ujú, pecado en cierto punto. Una persona no comete pecado porque es aburrido. ujú, No, porque hay algo detrás que gusta, ujú, que gusta. Por ejemplo, las personas que beben alcohol es porque algo tiene el alcohol que gusta. ujú, Las personas que ven pornografía es porque tiene algo que a ellos les gusta. ujú, ¿Ves? Entonces, esas personas no, no, ¿cómo? Perdonen, esas personas básicamente ya están siendo cegadas por la concupiscencia, por esos ujú, deseos carnales. ujú, Porque es algo que es agradable ante sus ojos, es algo agradable para ellos, y ujú, por eso es que lo hacen. ujú. Porque si el pecado fuera aburrido y el pecado no gustara, nadie estuviera pecando. Exacto. Sí, porque cuando tú dices eso que gusta es lo que le gusta a la carne. O sea, que todos vivimos, desde que nacimos en esta caja, en esta caja Exactamente. que es la carne. Así. O sea, que siempre al pasar del tiempo, la carne va a querer, tú sabes, ser alimentada y ahí es cuando entonces nosotros tenemos que someterla. Ujú. Pero sí, es muy cierto. Por eso mismo, mira, la carne no quiere ayunar, Así es. la carne no quiere orar, la carne no quiere o sea, buscar de Dios. Es nosotros que tenemos que someterla y tenemos que hacer todo esto. Por eso es cuando tú dices, oh, es que el pecado pues gusta, tú sabes, algo que le atrae, es algo que satisface. Mm, Exactamente, por sí, los eso, o deseos sea, carnales. Ujú. exacto, el deseo carnal. Entonces, el espíritu, ahí es cuando nosotros tenemos que, mira, someter la carne para que entonces el espíritu sea alimentado, satisfacer el espíritu. Pero por eso es la lucha todos los días, porque si no fuera así, entonces a todo el mundo sí se le haría fácil orar, se le hacía Ajá, fácil así es. ayunar, se le haría más fácil todas las cosas que nos llevan a acercarnos más a Dios. Pero como vivimos en este cuerpo pecaminoso, pues este, estamos en esa lucha Esa batalla, diariamente. Sí, exactamente, en esa esa lucha batalla. diariamente. Santo eres Jesús. Padre. Mira, algo también que quería añadir en cuestión de cuando una persona está cegada por el pecado, Ujú, es una persona que no escucha consejos. ujú, Es una persona que quizás tú la adviertes en lo que puede caer si continúa viviendo de esa forma y no escucha. ujú, No escucha por el simple hecho de que quiere complacer sus deseos carnales. ujú, Porque ya el enemigo la ha puesto en la mente en complacer eso, ujú, en complacerlo. Y lo triste del caso es que el espíritu, ¿verdad? Sigue mermando, porque le está dando espacio a aquellos deseos que no le agradan al Señor. ujú, Y hace poco estaba leyendo una noticia y yo sé que muchos de ustedes de seguro ya la escucharon o la pudieron ver en la televisión de este joven que entró a este Walmart en Virginia, si no me equivoco, y pues, privó de la vida a varios de sus compañeros. Él en una de las cartas, él escribió de que se dejó llevar por Satanás, por lo que Satanás le había dicho, pero que anterior a eso, el espíritu le había hablado de que no cometiera tal cosa, ujú, pero no le escuchó. O sea, pero mira qué cosas ocasionaron que él también fuera cegado. El bullying que le hacían, el maltrato, los comentarios, o sea, las burlas, todo eso él lo tomó en sí, en enojo, en ira, y dejó que la ira y el enojo lo cegaran. Y ujú, la ira y el enojo son pecados. ujú, ¿Y qué hace Satanás? Se aprovecha de esas situaciones para hacer el mal. Y terminó haciendo el mal. Ve a dónde llegamos. ujú. Cuando una persona está cegada por el pecado, o sea, las locuras que comete, Yes. que no le importa, literal, no le importa las consecuencias. Simplemente quiere acatar a lo que el pecado le llama. Ujú. Y punto. Sí, es que así como estamos, o sea, estamos hablando, ¿verdad? Cegados en el pecado.
no te permite, el mismo pecado no te permite ver la realidad, no te permite ver lo que tú estás haciendo. Luego, cuando tú caes en tiempo, te das cuenta lo que acabas de cometer. Y llega, tú sabes, a sentir arrepentimiento, que ahí es cuando entonces el Espíritu Santo te desargulle. Pero dentro, mientras tú sigas alimentando la carne y viviendo en el pecado, te vas a continuar cegando y no vas a poder lograr ver lo que necesitas ver, la consecuencia de tus acciones, la consecuencia de a dónde te está guiando este estilo de vida que estás llevando. Si no llegas a aceptar al Señor como tu, ¿verdad? Como tu Salvador. Y yo creo, ¿verdad? Que si todos nos ponemos a evaluar, ¿verdad? Ya nosotros conociendo, tú sabes, ya nosotros teniendo a Jesucristo en nuestra vida, ya nosotros siendo redimidos de nuestro pecado, cuando nosotros nos podemos evaluar y miramos nuestra vida en el pasado y ahora y los errores, uno dice, wow, yo estaba bien cegado, yo no me di cuenta, yo no veía eso, yo no sabía y era algo que uno siente remordimiento, pero a la vez uno tiene que entender que estábamos viviendo en la carne, estábamos viviendo en una forma que realmente, pues, lamentablemente, como dice, a través después, o sea, pasas coraje, vives en una casa tóxica, vives en relaciones tóxicas y lo que te llevas a la ira, o sea, es como es una cadena que una cosa te lleva a la otra. O sea, que realmente el estar cegados por el pecado es algo triste y sí, cuando nosotros le hablamos a las personas, ellos no ven. Por nuestras palabras, puedes que no ven, pero sabemos que ponemos una semilla. Ponemos una semilla que sabemos que la luz de Cristo Jesús va a iluminarlo, va a quitar ese velo que es que entonces lo que nos está permitiendo que ellos vean. Amén, amén. Amén. Pero bueno, vamos a las cosas que el enemigo utiliza para cegar a las personas. Pastora, ¿cuál es una de esas cosas que el enemigo utiliza? Bueno, una de las que utiliza es el materialismo. Materialismo que nosotros, tú sabes, para definirlo, ¿verdad? En otras palabras, materialismo es cuando nosotros nos enfocamos más en nuestra vida económica aquí en la tierra. O sea, que si quiero tener una casa grande, quiero tener o sea, el cajo del año, en trabajo. pocas palabras, el cajo del Sí, año. o sea, Aunque no quiero lo necesite, pero quiero un exacto, carro del quiero año. vestir ropa de marca. O sea, eso no está mal, eso está bien, pero cuando nosotros solamente nos fijamos en eso, como que le ponemos prioridad, entonces es que, tú sabes, todo lo que, o sea, el materialismo cae también cuando tú pones eso en prioridad que las cosas del Señor. Así es. Amén. Así que Mira, perdóname Ajá. que te interrumpa, pastora, pero es como dice, ¿verdad? El dinero no es que sea malo, es el amor al dinero. Exacto. Es lo que convierte, ¿verdad? Ya se convierte en una obsesión y ya la obsesión se convierte en pecado. Porque Así entonces mismo. no vas a ver lo que verdaderamente es importante en tu vida, sino se va a enfocar en adquirir más dinero y más Yes. dinero y más dinero y más dinero. Entonces, tú no puedes servirle a dos amos, tienes que servirle a uno, porque vas a aborrecer a uno y agradar al otro. Y ese es el problema. Y cuando tienen amor al dinero, hacen lo que sea por ganar más dinero. Así es. Mentir, hacer trampa, hacer fraude. O sea, las personas cuando tienen amor al dinero, cueste lo que cueste por tener más y más, hacen lo que ellos tengan que hacer. Hoy día se exponen hasta sus cuerpos, porque es una realidad. Y quiero decir, es una realidad, es una moda que hace daño. Yes. Hace daño sobre todo a los jóvenes y a la juventud de hoy en día, exponiendo su cuerpo por cuestión de dinero, para tener placeres, porque ese es el detalle, para poder cumplir los placeres y los deseos carnales. Y es triste. Sí, hay que seguir orando, ¿verdad? Por la juventud, porque Satanás, bueno, la niñez y la juventud, porque viniendo de camino, pastor, me compartiste algo que no nos habíamos dado cuenta. Bueno, yo no he visto la película o la serie, pero hay una serie o alguna película de Navidad, ¿verdad? Sí, muy cierto. Muy hay cierto. una, pastor, ¿verdad? Si quieres compártelo, porque tú fuiste el que me lo sí, déjame me lo buscarlo, enseñaste a mí. porque me lo envié al email porque quería compartirlo con todos, ¿verdad? Todos los que están viéndonos a través de Facebook Live y a través de YouTube. La noticia dice lo siguiente, y es que Disney se ha encargado
en sacar una serie de Navidad y es necesario compartir estas noticias. Ujú. Mira, esta noticia tú la puedes conseguir en bibliatodo.com. Repito, bibliatodo.com. Son muy accurate, son muy certeras las Ujú. noticias de ellos. Mira, Disney se ha dedicado a sacar una serie, disque de Navidad, una serie de niños. Y la cosa es que utilizan niños para de una forma u otra adorar a Satanás. Ujú. Hace poco, hace unos minutos atrás, yo estaba enseñándole a la pastora el video donde ellos salen como cantando y Ujú. bailando Ujú. y al final cada niño tiene una letra. Ujú. Y en vez de decir, por ejemplo, lo que pues, están acostumbrados a decir, we love Santa, Ujú. decía, we love you, Satan. Satan. Ujú. ¿Sabe? Mira el punto que estamos llegando para que ustedes vean, Ujú. ¿sabe? Que el mundo está siendo cegado Ujú. por el pecado y está ahí enfrente de nosotros y no Yes. lo queremos ver. Ujú. Muchos no lo quieren ver. Por Ujú. eso es bien importante instruirse en la palabra. Y no Yes. solamente instruirse en la palabra, hacer lo que dice, ser hacedores de la palabra y proteger a nuestra familia. Tenemos que Ujú. también, mira, leer las noticias, es bien importante, porque así sabemos lo que está pasando alrededor del mundo, qué se Yes. está moviendo, qué cosas yo tengo, en qué área yo tengo que proteger a mi familia, a mis niños. Ujú. Porque yo no quiero que mis niños vean esa película y que de momento salgan diciendo, we love Satan. Ujú. No, o sea, no podemos permitir esas cosas. Ni en tu Sí, casa ni en mi y casa. mira, yo te puedo decir algo. Puede que hasta muchos padres ni se den cuenta de eso, porque es como mensajes subliminales, porque Así están es. diciendo Santa, Satan, o sea, te cambian solamente la posición La de la posición de la N, N, la posición exactamente. de la N, y los nenes pueden estar envueltos, tú sabes, y no se dan cuenta, pero la lámpara de nosotros son nuestros ojos, o sea, lo que tú ves, o sea, eso se le queda grabado a los niños, tú sabes, o sea, Así están es. siendo muy, muy, muy astutos. Queremos, ¿verdad? Nos brincamos un poquito Sí, de nos la brincamos un noticia y poco de la todo, noticia, pero pero estamos, tú sabes, hablando todo, va a la mano, va a la mano. Amén. Así que, mire, hablando de materialismo, ¿verdad? En Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así vemos aquí todo el que ame las cosas del mundo, el Padre realmente no está en él. O sea, podemos ver que en ellos no está el Padre, porque el amor, todo lo que ellos tienen está puesto en todas las cosas materiales del mundo. Y aquí nos dice que si, o sea, podemos ver, mira, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, como así estábamos es. hablando, ahora mismo estos tipos, cosas que hacen jóvenes, que exhibirse para, tú sabes, para tener más dinero y todo, pero también eso viene la vanagloria, eso viene, Ujú. tú sabes, viene también ese Es que, deseo. sí, es que todo eso, honestamente, todo eso es atraído por el pecado. Ujú. Todo eso es atraído por el pecado. A veces por el desespero que Satanás lleva a las personas a pensar de que necesitan más o lo que tienen es poco. Porque es que Ujú. no, o sea, no, No, y falta de identidad. sí, definitivo. Falta de identidad, porque dime tú, si ellos están tratando de tener muchos likes, de tener, tú sabes, mucho, o sea, me El exhibo y autoestima todo también. para que se están alimentando con la aprobación de otras personas y eso es una falsa ilusión que viven, ¿entiendes? Y es la identidad, o sea, no reconoce la identidad que Cristo nos dejó a nosotros. Amén. Y eso es algo bien importante, que todos caminemos como lo que somos, ¿verdad? Una vez que reconocemos al Señor, tenemos y confesamos a Cristo Jesús, nosotros pasamos a ser coherederos juntamente con Jesús y somos llamados hijos y podemos llamarlo Abba Padre. O sea, Amén. solamente todo aquel que haya reconocido a Cristo en su vida, que se haya arrepentido de sus pecados, de que haya chocado con la cruz y vive una vida conforme al Señor, entonces tú te puedes llamar hijo, que eso es otro tema también interesante que podemos traer Mira, luego. sí, es que me vino a la mente
a Coré y su séquito. Ujú. A Coré y su séquito porque por el simple hecho de que él estaba siendo cegado por el pecado también, por la Ujú. envidia, por la mentira, por sus propios deseos, Ujú. Por la por la, vanagloria. por La la vanagloria. vanagloria. Ujú. Pero mira qué cosa y qué interesante es esto, porque cuando tú estás en el pecado y hay personas detrás de ti Ujú. apoyándote el pecado, tú lo sigues haciendo, Ajá. tú lo sigues haciendo. Y lo que te van a hacer es cegarte más todavía. Por eso la importancia de buscar a la persona sabia. Ujú. Pero ¿qué pasó? Mira, para que ustedes vean la consecuencia que tuvo él, es que Ujú. fueron tragados por tierra. O sea, entendamos, hermano, entendamos la importancia de no caer en las trampas del enemigo y Yes. no caer en esa ceguera. Porque las consecuencias que vamos a tener van a ser muy caras y Dios está ahí a la merced para Ujú. venir con todo su esplendor. Cada día lo veo más y más. No es para meterle miedo a nadie, es para que usted No. se aliste, Ujú. porque todavía tienes tiempo. Ujú. Pero ¿hasta cuándo vas a tener ese tiempo? Quizá hoy es ese día, nadie sabe. Así mismo es. Amén. Así mismito es. Porque al final del camino tienes que pensar algo. ¿Realmente vale la pena la forma que estoy viviendo? Porque a lo mejor te puedes estar enfocando, ¿verdad? En esos deseos carnales, en esa vida, que a lo mejor tú dices, no, pero es que yo no quiero para utilizar en drogas, en alcohol o en prostitución, nada de eso, pero lo que quiero es irme de viaje, quiero, tú sabes, vivir una vida como de rico, pero una cosa acarrea a veces a la otra, que no necesariamente porque tú digas, yo no hago mal a nadie. Permítame decirte que nadie es salvo por obra, sino por fe. Así que al final del camino, todas estas cosas van a pasar, así como dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que qué lindo sería tú desde ya comenzar a vivir una vida y ir formando tu riqueza y todo en el reino, porque todo lo que tú estás haciendo ahora no es en vano. Todo esos sacrificios, todo eso nunca va a ser en vano, sino que todo lo que haces en Dios, eso va a permanecer para siempre. Amén. Y pastora, para darte un ejemplo más Ujú. de de otro, no quiero llamarle personaje bíblico, pero de alguien más en la Biblia que Ujú. fue cegado por el pecado. Ujú. Y si se acuerdan de la historia de Caín y Abel, o Yes. sea, nosotros sabemos que Abel le entregó al Señor una ofrenda agradable. Le Ujú. entregó lo mejor de lo mejor al Señor. Ujú. Sin embargo, Caín, él no le entregó lo mejor de lo mejor. Él le Ujú. entregó por lo que le dio la gana de entregar. Ujú. Pero entonces, cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, Ujú. cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pues obviamente es como decirle, o sea, lo que me estás entregando me gusta, Ujú. pero lo que tu hermano me entregó no me gusta. Ujú. ¿Ves? ¿Y qué hizo Caín? La envidia, el enojo, lo llevó a cometer nuevamente una locura, porque fue cegado por el pecado, por lo Ujú. que él estaba sintiendo. ¿Ves? A veces la ceguera empieza por algo así, por un sentimiento mal puesto, Ujú. o por mirar de una forma diferente. Ujú. ¿Ves? ¿Y qué hizo Caín? Terminó acabando con la vida de su hermano. Así. Terminó, o sea, terminó con su vida. O sea, la ceguera Ujú. llevó a quitarle su vida. Así mismito es. Entonces, pastor, el segundo punto que cosas que el enemigo utiliza para cegar a las personas. El segundo punto viene siendo la familia. Ujú. Dice, no puedo ir a la iglesia, por un ejemplo, no puedo ir a la iglesia porque se enojan mis padres o mi esposo o esposa, etcétera. O sea, pastora, ¿qué tú piensas de eso? Que tú sabes, es que es una realidad, tú sabes, muchas veces las personas se privan de tener una relación con Dios o ir a la iglesia y hacer lo que necesitamos hacer, no lo hacen por temor de perder a su esposo, temor de que sus padres no le hablen porque posiblemente los padres son ateos o posiblemente los padres pueden pertenecer a otro tipo de religión, pero
muchas veces las personas dicen, no, no voy porque es que mi esposo se enoja o mi esposa se enoja, no puedo ir, mis padres se van a molestar conmigo. Pero mira, lo que nos dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí no es digno de mí. Así que nosotros no podemos poner en primer lugar a nadie bueno, a nada ni a nadie. El que puede estar en primer lugar que es Dios. Y el enemigo muchas veces utiliza nuestra familia porque conoce que son personas que son llegadas a nuestro corazón. Son personas que pueden llegar directamente, un acceso, tú sabes, más directo que alguien, un compañero de trabajo. Sino que el enemigo sabe que utilizando a la familia puede mantener cegado a las personas. O sea, de que, mira, tú no necesitas ir a la iglesia, tú tienes tu familia, primero es tu familia. Bueno, se inventa, bueno, el enemigo Es astuto, es sí, astuto, es ¿no? muy Y astuto. él es el padre de la mentira. So que, lastimosamente, ¿verdad? A lo mejor las personas puede chocar un poco escuchar que el enemigo utilice la familia para cegar, ¿verdad? A las personas en el pecado, para que utilizando tu esposo o tu esposa de que no vayas a la iglesia, pues no vas a poder ver tu condición, no vas a poder ver cuán mal tú estás porque no estás buscando de la luz, no estás buscando de la verdad. O sea que de esa forma es que nos referimos cómo el enemigo puede utilizar, ¿verdad?, la familia para continuar manteniendo cegado a las personas en sus pecados. Amén, eso es así. El punto número 3. El punto número 3 viene siendo las amistades. Amistades. Pero vamos a leer, ¿verdad? Segunda de Corintios 6, versículo 14 al 18, dice lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Así, las amistades es algo muy importante que nosotros tenemos que estar muy conscientes de quién nosotros nos estamos rodeando. Claro que sí. Perdona que te interrumpa, pastora, Ujú. pero las amistades influyen. Claro. Y más cuando hay un grupo grande. Ajá. Mira, para darte un ejemplo, Ajá. y esto me pasó en mi juventud, le doy gracias a Dios que me dio ¿cómo se dice? Perdóname. El valor, Sí, la la valentía valentía. y el dominio Co- propio. Ajá. Ahí se mostraron los frutos del Espíritu. Ajá. Porque mire, por ejemplo, estábamos un grupo de jóvenes y estábamos pasándola bien. Estábamos hablando de mi juventud. Estábamos pasándola bien, todo chévere, la fiesta, fine. Entonces, ciertas amistades comenzaron a encender un cigarro o un cigarrillo de marihuana y comenzaron a pasárselo entre ellos y uno de ellos me mencionó, dale Javier, te toca. Y yo, no, 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 gracias, yo no hago eso. Es más, ni gracias le dije. Simplemente le dije no. Y vuelve, pasan lo mismo. Y vuelve y me dice, mira Javi, te toca. Y ya la segunda vez ya yo me estaba poniendo un poquito molesto porque yo no hago esas cosas. ¿Me entiendes? Y yo le dije, mira, no, ya te dije que no. Y volvieron al rato y lo mismo de nuevo. Llegó al punto que me molesté y ellos vieron mi molestia en mi cara. ¿Me entiendes? Y ellos pues como que ahí desistieron. O sea, dejaron de molestar ya con eso. Pero si yo llegaba a ser otra persona, simplemente por agradar o Exactamente. quedar bien con ellos, lo hubiera hecho. ¿Me entiendes? Y a veces, bueno, no a veces, es que influye. O sea, las amistades influyen mucho en las decisiones también que nosotros Sí. tomamos. Sí,
Sí, es que la palabra te dice que si tú te juntas con necio, terminas siendo Necio, necio. Si terminas te juntas necio. con sabio, pues terminas siendo sabio. Así que sí, las amistades influyen mucho y sí, tú sabes, si te estás rodeando de personas que acostumbran a utilizar, ¿verdad? Un tipo de droga o una vida, ¿verdad? Descarriada, lamentablemente, pues vas a terminar juntándote, ¿verdad? Con ellos de una forma u otra. So, es bien importante que nosotros sepamos con quién nos rodeamos, porque tú siendo creyente, la palabra dice que no seas, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te está diciendo, oh, no le hables a los que no le creen a Dios. No, no, tú no puedes rodearte de personas que no le creen a Dios. No, no es eso, es que tú puedes continuar trabajando normal y todo, pero que tus amistades, esos que tú creas lazos, no pueden ser personas que no le sirvan al Señor, porque va a llegar un punto que va a chocar. O él tiene que cambiar o tú tienes que cambiar. Y si tu identidad en Cristo Jesús no está fundamentada realmente como se supone, vas a tender a cambiar y vas a tender a moldearte en ellos solamente para mantener una relación de una amistad. Así es. Y mira, hay algo importante y es que a veces nosotros sabemos y conocemos que tenemos amistades que son ciegas, Ujú, que están siendo cegadas también por el pecado y esas personas te pueden llevar también a caer en la misma ceguera. ujú, Pero ¿qué pasa? Que como ellos lo hacen y piensan que está bien y que todo le va bien y que a ellos le ha ido bien, ujú, te dicen hazlo porque no vas a tener ningún problema. O sea, hazlo que todo está bien, todo está fine. Mira, yo no tengo ujú. ningún problema, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero ¿quién te dice a ti? Quiero decirle suerte, honestamente, pero ¿quién te dice a ti que tú no vas a terminar igual o peor? Ujú. Hasta con consecuencias adicionales. Bueno, pero es que según la palabra dice que todo pecado te va a guiar a la muerte. Para ellos le va bien por ahora, por ahora, pero todo eso que están haciendo al final le va a llegar, o sea, el camino es muerte. No, amén. Y que conste, no Ujú, creemos en la suerte, ujú, porque creemos en los propósitos del Señor, ¿me ujú. entiendes? Y todo, a través de todo, todas las cosas que nos suceden en nuestras vidas, hay un propósito detrás de eso. Así es. Y muchas veces el propósito es que vengamos nuevamente a sus pies, Ujú, a que lo busquemos a Él, ujú. para que seamos libertados y Completamente. Ujú. completamente y podamos vivir una vida conforme a su voluntad. Amén. Así mismito es. Pero es bien importante, como dice el versículo 14, ¿verdad? Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, ¿ok? Porque no hay ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia. Y si usted lo conoce, no lo haga. Así Amén. mismo es. Entonces, el versículo 17 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que si tú conoces que te estás rodeando de personas que no te están acercando al Señor, sino que te están alejando, que no te están siendo de edificación, mira, la palabra te dice, salid en medio de ellos y mira, rodeate de personas que te ayuden a acercarte al Señor, porque el pecado hace que tú tienes un corazón de piedra y la única forma de que tú puedas reconocer tu pecado es que encuentre y te choques con la luz de Cristo Jesús y puedas ver tu condición. Y ahí entonces, cuando tú aceptes al Señor, Él te va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y Amén. el único que nos redime del pecado es Jesús. Y Pero eso. antes que toquemos ese punto, Ajá. pastora, mira algo interesante Ujú, de otros personajes bíblicos que también fueron cegados por el pecado. ujú, En ello vemos a David y ujú, también vemos al rey Saúl. ujú, El rey Saúl, por el simple hecho de la envidia, de, de que no quería vivir, ¿verdad?, en su reino, de que ujú, ya Dios había elegido a otro ujú, para liderar a Israel, a su ujú, pueblo, ¿verdad? Y eso, pues, esas cosas no le gustó. Y por partes también fue cegado por el pecado, ujú, porque llegó al punto de perseguir a David y de querer matarlo. ujú. No, llegó al punto de que porque un sacerdote ayudó a David a consultar con Dios, mató toda la familia de los sacerdotes. O sea, cuando nosotros leemos de Saúl, Saúl sí realmente fue bastante cegado. Fue bueno, cegadísimo por el pecado. Hizo una cosa de verdad que
no sé, a mí mientras leía y me chocó como el diantre, estaba bien. Sí. Y mira, y el mismo rey David. Nosotros conocemos la historia del rey David bastante bien. Ujú, Sabemos, ¿verdad?, que fue que defendió a Israel contra Goliat y todos esos detalles, pero también conocemos la parte oscura de él, ujú, cuando cometió el pecado de simplemente desear a otra mujer ujú, que no era la suya. ujú, Y no solamente desear a esa mujer, sino tomarla ujú, y enviar a su soldado ujú, a al las esposo, primeras filas. ajá, el Exacto, esposo al de ella, esposo de ella, que era soldado de él, ajá, a las primeras filas para que le dieran muerte. Eso es lo que hace una persona cuando está siendo cegada por yes, el pecado, yes, que no quiere ver más allá, yes, que ujú, simplemente está viendo lo que está ahí de frente, ujú. al momento. Sí, Sin, que lo que quiere es satisfacer, como exactamente. cumplir, satisfacer eso que le está pidiendo Sea el ego, Ujú, sea lo que sea, el orgullo, sea ujú, los placeres sexuales, lo que sea, lo que sea, ujú, lo que sea. En ese momento, eso es lo que él veía. Pero ¿qué pasa? Que él tuvo unas consecuencias, así es. fue confrontado, ¿eh? Ujú, Pero hay algo diferente en David, que después de ser confrontado, él se arrepintió ujú, y no lo volvió a hacer. exactamente. Y aún así Dios seguía Yes. viendo favor en él. Ujú. Esto es bien importante, nosotros, ¿verdad? Cometemos errores, pero hay que reconocer cuando nos equivocamos, porque si no nos reconocemos, entonces comenzamos a ser cegados. Amén. Amén, eso es así. Ahora sí, pastora, el único que nos redime del pecado es Jesús. Así es, el único que nos redime del pecado es Jesús y eso lo vemos en Juan 3:16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Así es. Pero mira qué interesante el versículo 20, Ujú. que dice, porque todo aquel, o sea, todo es interesante, no me malinterpreten, Ajá. pero el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ujú, Por eso es que las personas que practican el pecado, ujú, que están siendo cegadas por el pecado, ujú, no le gustan ser confrontadas. ujú, No le gusta que alguien le venga a hablar de la palabra de Dios. ujú, No le gusta que le digan, oye, estás viviendo una vida fuera de la voluntad del Señor. Les ujú. molesta. Les molesta. Es que de naturaleza yo creo que a todos nos molestan que nos digan que estamos mal. Sí, Tú sabes, sí, tienes toda la razón. de naturaleza, Tienes cuando toda la alguien te razón. dice, no, tú estás mal, y rápido algo hace como que tú me estás diciendo que estoy mal. Sí, Así o es. sea, la carne no le gusta que te digan tú estás mal. Pero solamente los valientes son los que reconocen Eso cuando es estamos así. mal, ¿verdad? Y que aceptan la corrección, porque Dios es un Dios de amor y un Dios que corrige, ¿me entiendes? Y cuando nosotros aceptamos esa corrección, estamos, tú sabes, dejando que Él continúe limpiándonos, continúe trabajando en nosotros, moldeándonos y llevándonos a un nivel más alto. Pero Amén. sí, definitivamente, esta parte de donde dice, ¿verdad? Que porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, el que está conforme de la condición de pecado que esté viviendo, no le gusta, no le gusta. O sea, como comenté, ¿a quién le gusta que le diga que tú estás mal? No le gustan, pero cuando reconocemos y vemos más allá que realmente necesitamos tener una vida nueva y realmente es una vida la que estamos viviendo buena en el pecado, porque
yo digo, cuando tú vives en el pecado, tú vives con tantas preocupaciones, tú vives de una forma que realmente no hay felicidad. Es algo que solamente son deseos que tú puedes satisfacer temporariamente, pero solamente Cristo Jesús es el que puede satisfacernos completamente en nuestra vida. Él es el Amén, que amén. puede mostrarnos la verdad, Él es la verdad y el camino. Él es la luz que vino al mundo, ¿verdad? Así que necesitamos seguir regando la palabra del Señor para que todo aquel que conozcamos, que sabemos que está cegado por el pecado, no lo juzguemos, no lo juzguemos. Tengamos misericordia y llevemos la palabra del Señor. Vamos a poner esa semilla de parte de nosotros que Dios nos manda a llevar el Evangelio. Y el mismo Evangelio y el Espíritu Santo los va a confrontar y va a llegar que ellos vengan a los pies de Cristo. Amén, amén. Eso es así. Pero mira lo que dice al final del versículo 20. Ujú, Dice para que sus obras no sean reprendidas, ujú. para que no sean corregidos. Ujú, A muchas personas no les gusta la corrección, ujú, pero que si supieran que en la corrección hay salvación y te ujú. libera de muchísimas consecuencias y te Sí. libera de muchísimas cosas. Pero tenemos que, ¿verdad? Venir a la luz, como dice el versículo 21, más el que practica la verdad. Si tú te arrepentiste de ese tipo de vida que estabas llevando, te arrepentiste y viniste a la verdad que es Cristo Jesús. O sea, Ujú, viniste a la luz. ujú. ¿Para qué? Para que sea manifiesto, ¿verdad? Su obra hechas en Dios. En Dios, amén. Amén. De esa forma podemos, ¿qué? Ser libres por completo. Ujú, Y ya, ¿verdad? Sacarles el sentido de culpa y todas aquellas cosas, ¿verdad? Que aún a veces nos corren por la mente ujú, y tratan nuevamente de cegarnos, ujú, de decirnos, Dios no te ha perdonado, Dios no esto, Dios no lo otro. ujú. Pero esa vocecita hay que reconocerla. Sí, Eso es bien definitivo. importante, que esa vocecita que siempre viene a tratar de señalar los pecados y eso es Satanás, que es el único que viene a estar condenando y señalando. Y definitivamente, pastor, así mismo es, nosotros tenemos que recibir la corrección. Nosotros crecemos. Cuando a ti te corrigen, tú creces, tú conoces, tú ves más allá. O sea, de verdad que yo digo que las personas ven la corrección de una forma tan incorrecta, deberían verlo de forma diferente, deberían de verlo de que así como Dios nos corrige, es que nos está ayudando y nos está llevando a un nivel más alto. Y que sí, cuando nos corrige, ¿qué quiere decir? Que la carne, mira, tiene que seguir, ¿verdad? Sometiéndose, tenemos que seguir buscando parecernos mucho más a Cristo Jesús. Amén. Amén, Así amén. que, pastor, yo creo, ¿verdad? Que podemos pasar, ¿verdad? Para la sección de las noticias. Aunque ya di en dos de las noticias, ¿verdad? Pero quiero compartir dos más con ustedes. Amén. Amén. Así que presten atención. Una de ellas es de nuevamente otra película más de Disney. Ya sabemos, Ujú. ¿verdad?, que el enemigo básicamente no se está escondiendo en lo No, absoluto. no, ya es Ya que él se es que él está, sabe, sí, ya está show off, ya él sabe se que está el tiempo se le exponiendo, está está, acabando. está ¿Sí? lucido, básicamente. Está buscando a quién devorar. Pero mira, esta película se llama Strange World. Es un mundo extraño. Ujú. Y perdóname mi inglés si lo dije un poquito mal, ¿verdad? Perdónenme. Pero me dicen que lo dije perfecto. Gracias, mi hermano Steve. Pero mira, en esta película nuevamente tratan de imponer la ideología, ¿verdad? Ujú, Y se refiere, mira lo que dice, porque para colmo, no para colmo, porque Dios tiene un plan ante todo. ujú. Y ellos invirtieron mucho dinero en esta película. Yo Ajá. estaba leyendo la noticia y que sobre más de 180 millones fueron invertidos y lo Wow. único que han recuperado han sido unos 18 millones. Wow. Porque muchas personas se quejaron, muchas personas comenzaron a criticar y a defender el evangelio. Ujú. ¿Ves? Pero mira lo que dice, el fracaso de esta película se le atribuye a que incluye una pareja adolescente Mm, homosexual, lo que para nada es un secreto sobre la agenda, ¿verdad?, que tienen los directivos de la compañía que desean promover entre los niños y jóvenes ese tipo de ideología. ujú, O sea, vuelvo y repito, tenemos que tener cuidado con lo que nuestros niños ven. ujú, No podemos permitir, ¿verdad?, que esta película llegue a sus ojos. ujú, Y damos gracias al Señor de que los cristianos, ¿verdad?, que se siguen levantando, que lo sigan haciendo, que ujú, lo sigan haciendo y sigan defendiendo, ¿verdad?, el evangelio puro ujú, que proviene del Señor.
No, sí, no nos podemos doblegar, de verdad, no nos podemos doblegar, como dice, a Baal, no nos podemos doblegar, tenemos que mantenernos firmes en nuestras creencias, en nuestros fundamentos y estar dispuestos a defender el evangelio, Amén. porque eso es algo que están consumiendo los niños y ese es el futuro de, ¿verdad? Los futuros jóvenes y adultos que lastimosamente, ¿verdad? Que Disney, los niños les gustan por los temas, el parte temático y todo, pero está muy, muy contaminado. Y otra forma de cegarlos. Ujú, Vamos a ser honestos, esto es otra forma de cegar ujú, a nuestros niños y hasta ujú, los mismos jóvenes. ujú. Porque básicamente le están diciendo Que eso está que bien. sí que está bien, Ujú. ¿sabes? Están diciéndole a lo bueno que es malo y que lo malo es bueno. Bueno, exacto. Eso es una forma de cegarlo. Ujú, Porque entonces ellos van a estar pensando en que no, eso está bien, ustedes son los que están mal. ujú, Y ahí es donde, ¿verdad? Dice también la palabra que el hijo se levantará contra el padre y el padre contra ujú. los hijos. ¿Ves? Y todas esas cosas están sucediendo hoy día. Sí, por eso es que, tú sabes, las personas dicen, no, es que son unos muñequitos, no, es que, mira, eso se queda en el subconsciente y eso se queda ahí ya, tú sabes, son cosas que van creando un fundamento en nuestros hijos y son cosas que van ayudando en el momento de tomar decisiones, en el momento de su forma de pensar. O sea, si tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar también va a cambiar. O sea, si nuestros hijos comienzan a pensar de que esto está normal, ¿qué causa? ¿Qué causa? Nosotros tenemos que estar bien, bien, bien al pendiente y lastimosamente de verdad que ya no hay película que no haya algo, una escena o una pareja de este tipo de ideología. O sea, que realmente ya, o sea, Y sí, lo como es quieren el, normalizar, sí, lo ya es quieren algo hacer muy ya algo fuerte que, normal. ¿verdad? Que se quiere normalizar. Pero, ¿qué es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es mantenernos fortaleciendo nuestra familia, enseñándole a nuestros hijos y a nuestra familia lo que está bien, para que ellos sean los que cuando vayan a la escuela le digan a los otros niños, mira, eso no está bien, eso está mal. Porque nosotros como papá podemos dar testimonio que a nuestra hija nosotros le hemos educado eso. Y ella nos ha dicho, mira, yo le dije a una amiga que eso no está bien porque me dijo que le gustaba a otra niña. Y le dije que no, que eso no le gusta a Dios. O sea, nuestro trabajo no es ponernos a pelear, o sea, tirar, o sea, hay que trabajar y hay que hacer todo como Dios nos dice. O sea, nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados. Y hay que hacer nuestro trabajo con nuestros hijos y no dejarlos que la escuela sea los que los eduquen a ellos. Amén, eso es así. Y otra noticia más que quiero compartir con ustedes, y es para que ustedes vayan entendiendo, ¿sabe? Que es el principio de los dolores, en pocas palabras. O Ujú. sea, que ya estamos viendo al Señor, ¿verdad? Haciendo casi ya su llegada, con todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. Mira, y esto es en Afganistán, dice, lamentablemente, crisis en Afganistán obliga a que los padres droguen a sus hijos para que no sientan hambre. Wow. O sea, al nivel, o sea, ya sabemos que esto está pasando muchísimo en África, pero ya también está pasando en Afganistán y así, quién sabe, en otros países adicionales, que cosas así están sucediendo porque no tienen que comer. Ujú, Y es triste, pero todo esto escrito está. Todas estas cosas que están sucediendo, escrito está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué tú ujú, puedes hacer? Prepararte. ujú, Prepararte y sobre todas las cosas estar bien delante del Señor ujú. y buscar su presencia. Si no le conoces aún, estás a tiempo de buscarle, de confesarlo como tu Señor y Salvador, Amén. porque eso es algo bien importante, confesarlo a Él como tu Señor y Salvador. Ujú, Amén. Para que así, ¿verdad? Tengas vida eterna. ujú. Pero es necesario entender los tiempos, entender todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Amén. Así mismo es. Y sí, como dice que habrá hambre, habrá sí, Terremotos y de todo, estamos viendo todo. muchas señales, estamos viendo muchas señales y tú que no estás viendo y, ¿verdad? Si posiblemente tú te sientes que tú estás bien, asegúrate siempre, ¿verdad? De pedirle al Señor que escudriñe tu corazón y que te muestre que si hay algo que está oculto, que tú no sabes, que te ayude a verlo para que tú estés listo. Y si tú estás listo, haz el trabajo de evangelizar, de atreverte a llevar el mensaje de Dios, porque nuestro esfuerzo debe ser el mismo deseo de Dios. Dios quiere que ni uno se pierda. Dios quiere que todos sean salvos.
aún esa persona que no te agrada, sí, Dios quiere que esa persona también se salve. Así que estamos viviendo tiempos finales y de verdad tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que evangelizar, tenemos que atrevernos a llevar la palabra de Dios, tenemos que atrevernos a hablarle de Jesús a este mundo. Personas, mira, yo creo que hoy estamos viviendo un tiempo que la hambre está, la gente quiere ver de Dios porque está pasando muchas cosas en este mundo que necesitan tener paz, necesitan encontrar algo que les ayude a decir que todo está bien. Y todo solamente va a estar bien cuando estamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pastora, creo que el tema de cegados por el pecado, esperamos, ¿verdad? Que ese tema que Dios nos puso en el corazón haya sido de gran edificación para cada uno de ustedes. Amén. Como mencioné, por favor, compartan este video, compartan el mensaje. De igual forma, queremos invitarlos a nuestra iglesia, ¿verdad? Que el que no tengan dónde congregarse, los invitamos a nuestra Cielos Abiertos de Tampa Bay. Pastora, si tú, ¿verdad? Puedes mencionarle, creo que en la North Florida, en la dirección. Sí, estamos ubicados en la North Florida. Es 13415 North Florida Avenue en la suite 107. 106 y 107. Sí, es la Ambas. 107. Amén. ¿Algún comentario, pastora, que quieran mencionar antes de...? No estoy asegurándome que estoy dando la dirección correcta. Sí, 13 mira, la dije mal. Es 13540. Invertí los números. 13540, Es está bien. 13540 North Florida Avenue, la suite 107, Tampa, y el Cisco es 33613. Pero aquí en nuestra página de Facebook también puede encontrar nuestra dirección. Puede escribirnos si necesita oración. Y de verdad que queremos terminar, ¿verdad? Orando, y queremos terminar haciendo la oración de salvación porque sabemos que el Espíritu Santo redarguye, y sabemos que si este mensaje te ha ayudado a entender que las cosas que estás haciendo, ¿verdad? No están bien ante Dios, y posiblemente te encuentres en un estado de, ¿verdad? De ceguera por el pecado. Te invitamos a que hagas esta oración con nosotros y que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón, porque Él te va a ayudar a reconocer lo que necesitas hacer. Él te va a ayudar a reconocer tu condición. Amén. Así que vamos a hacer esta oración y les invito a que la hagan con nosotros. Señor Jesús, Señor Jesús, te confieso que he pecado. Te confieso, Señor, que me arrepiento de mis pecados, Padre amado. En esta hora yo te confieso como mi Señor y Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz del Calvario, moriste por mí y por los pecados del mundo, Señor, y que al tercer día el Padre te levantó y estás ahora sentado a la diestra del Padre. Y Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca, nunca se ha borrado. Te pido, Jesús, que me ayudes y que tu Santo Espíritu me ayude a crecer y a conocerte más a ti y vivir una vida digna a ti, Señor. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Si es la primera vez que tú haces esta oración, escríbenos en confianza para continuar orando por ti y ser parte de este maravilloso caminar del cristiano. Sabemos que muchas cosas hermosas Dios está haciendo en nuestra casa y muchas cosas más vendrán. Así que recuerden, caminamos por fe y no por vista. No importa lo que estés viendo, confía que Dios está bajo el control. Y Amén. gracias, Pastor Alexi. Gracias por enviarnos la dirección. Amén. Yo Gracias, soy medio pastor. malo con los números, perdóname. Llevo tanto Sí. tiempo y, bueno, todavía no me aprendo bien la dirección de mi casa. Amén, sí. Bueno, nada, Dios les bendiga y esperamos en el Señor que ¿verdad? Este otro episodio, ¿verdad? de Hablando Claro haya sido de identificación para ustedes. Y nada, continúen dando share y los veremos en el próximo episodio. Bye. Sí, bye bye. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Bye bye.